¿Qué está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ministra, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días, a ti, a tu auditorio. Pues justo ayer, bueno, la semana pasada se tomaron algunas decisiones aquí, pues importantes porque afectan al presupuesto. Entonces, el mecanismo con el que año con año se aprueba el presupuesto de la Suprema Corte y del Poder Judicial en su conjunto es que se manda un proyecto con una propuesta elaborada dentro del Poder Judicial, se le manda a la presidenta, ya en este año, a la presidenta de la República, y ella a su vez, tal y como se lo presenta el Poder Judicial, se lo presenta al Poder Legislativo, y cada año lo aprueba la Cámara de Diputados. Entonces, este año lo que sucedió es que, como los años anteriores, se incluye por lo menos un incremento a la inflación y así se envió a la presidenta de la República. En la Cámara de Diputados tomó una decisión que fue disminuirle el presupuesto, pues prácticamente a todos los poderes de la Unión, incluyendo además a otros entes públicos como los organismos autónomos, y en el caso del Poder Judicial le disminuyó un 12% su presupuesto. Entonces teníamos que hacer una adecuación a la distribución que se había aprobado en noviembre pasado, y esa modificación al presupuesto la hicimos la semana pasada, el jueves pasado. Entonces hubo una discusión fuerte, bastante larga, prácticamente ya no iba a haber sesión pública porque nos tardamos cerca de 3 horas en la sesión privada, y el tema más fuerte y más largo pues fue justamente este de las adecuaciones al presupuesto. Presentó la ministra presidenta Norma Piña una propuesta que incluyó muchos rubros, algunos que tenían que ver con remodelaciones, otros que tenían que ver con gastos, por ejemplo, de capacitación. Incluso se disminuyó el presupuesto para Justicia TV y para el conjunto de comunicación social. Sin embargo, también entre esos rubros se incluyeron dos que a mí me parecieron muy graves, que fueron la decisión de disminuir en un 50% el presupuesto del comedor para los trabajadores y disminuir también una pues, prestación muy importante que reciben los trabajadores. Todos los trabajadores la recibían. Se disminuyó el año pasado para los mandos superiores, y ahora se complementó para los mandos operativos, que son los que ganan menos en la Suprema Corte. Se les está suprimiendo el cobro de un bono a fin de año. Entonces, a mí me pareció que esta era una medida pues regresiva, absolutamente contraria, obviamente, a la lógica y a la ética también laboral que se debe tener en los entes públicos, y presenté una propuesta paralela, incluyendo algunos rubros que yo creo que se tienen que suprimir porque además son rubros absolutamente desmedidos en términos de que no son necesarios y se llevan presupuestos muy altos. Uno de ellos es el seguro de separación individualizado, que incluso está prohibido por la ley de austeridad y se le entrega a los trabajadores, y también a los mandos superiores y a los ministros de la Suprema Corte. Cada año se gastan cerca de 300,000 pesos del erario para este seguro de separación individualizado. Además, recibimos un seguro de gastos médicos mayores. Bueno, no recibimos, sino reciben los demás ministros. Eh, También propuse que se suprimiera, no para los trabajadores a los que se les ha incluido ya en sus condiciones generales de trabajo, sino para los ministros y mandos superiores que no somos parte de esas condiciones generales de trabajo y que además recibimos un salario superior y tenemos además derecho al ISSSTE como para incluir gastos, este tipo de gastos
que se siguen incluyendo año con año. Tenemos otros rubros, uno que se llama medicamentos no previstos en el seguro de gastos médicos mayores, otro más que son pagos de colegiaturas. Cuando ingresé aquí a la Corte, pues me tocó ver que incluso no solamente ministros y mandos superiores, sino incluso integrantes de las ponencias, en el caso del personal que yo heredé, tenía por lo menos tres abogados, abogadas, con pagos de colegiaturas de más de 20,000 pesos al mes que cubre la Corte. Eh, Además de estos rubros, propuse que se disminuyera el número de vehículos a cargo de cada ministro. Cada ministro tiene dos camionetas blindadas. En mi caso, he recibido una. Aún así, por cierto, que me persiguen luego los medios para indicar que yo viajo en camionetas de lujo. No, es una camioneta que es de la Suprema Corte y es el vehículo que se me asignó. Yo propuse que se retirara una de las camionetas y que se vendieran, porque además ningún ministro puede viajar al mismo tiempo en dos vehículos y permanentemente transita el ministro en una camioneta y personal de su resguardo en la otra camioneta, lo cual a mí me parece sumamente innecesario y por lo demás oneroso. Y finalmente propuse que se suprimieran dos áreas de la Corte que son totalmente desmedidas. Una se llama apoyo a ministros y la otra se llama apoyo a exministros, que son áreas que se integran de personal operativo, que lo que hace es acompañar a los ministros a, por ejemplo, si se trasladan de una entidad federativa a otra, van varios funcionarios, de estos funcionarios de aquí de la Corte, en más vehículos, en otros vehículos, además de los del ministro, generalmente también camionetas blindadas, o incluso se trasladan, si el ministro se traslada en avión, lo acompañan en avión este personal y no son una, dos personas. Yo he contado en estas compañías hasta 10 personas que acompañan al ministro, que no tienen una función determinada. Se entiende que pueden realizar labores de auxilio, pero en realidad creo que es un personal oneroso que no deberíamos pues tener, porque finalmente implica tan solo su movilización, enormes gastos, insisto, pues por lo menos de transportación y gastos aéreos que no parecen justificarse. Entonces yo decía, con todos estos ahorros, podíamos respetar los derechos de los trabajadores y no tocarlos. El día de ayer me entero porque han estado subiendo tweets a las redes sociales que los trabajadores de los tribunales y de los juzgados se están quejando también de recorte presupuestal, pero incluso están asegurando que se les disminuyó el salario. En el caso de la Suprema Corte se trata de dos grandes reducciones de prestaciones con las que cuentan los trabajadores, pero en el caso del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente de los trabajadores de tribunales y juzgados de distrito, pues de plano se están quejando de reducciones de incluso de su propio salario, que me imagino que se han de referir también a este tipo de bonos que se llegan a dar también a los trabajadores de estas instancias. Entonces, a mí me parece gravísimo porque además se les informa que se debe al recorte de presupuesto que hizo el gobierno federal. Bueno, el gobierno federal no puede hacer recortes de presupuesto, es más allá de que a mí me interese o no dejar en bien a nadie, simplemente lo que hace el gobierno federal es trasladar la propuesta que le haga el Poder Judicial de la Federación a la propuesta de presupuesto, es decir, si le propuso 3 pesos el Poder Judicial, 3 pesos le propone sin ver al Congreso de la Unión. Y es el Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados, la única responsable y además debe hacerlo, adecuar todos los montos presupuestales para que pueda
aprobar no solo el presupuesto de entes en lo particular, sino el presupuesto de la federación en su conjunto, que es lo que hace cada mes de diciembre. Entonces, en este caso, pues se entiende que la reducción, pues se hizo justamente en ejercicio de sus facultades, de las facultades de la Cámara de Diputados, y si a la Suprema Corte le redujo 12%, yo estoy pues pensando que es muy probable que sea el mismo monto que se le redujo a tribunales y a juzgados a través del Consejo de la Judicatura Federal. Desconozco en este instante específicamente de manera formal cuáles fueron los rubros que se recortaron en esos casos, pero lo que me parece gravísimo es que sin hacer un esfuerzo nosotros en la Corte y en el propio Consejo de la Judicatura Federal, en primer lugar, para adecuar nuestras remuneraciones al monto que señala la Constitución, porque eso no se ha hecho, se redujo un poquito e incluso, por cierto, en esta misma sesión del jueves pasado, en el caso de la Corte, incluso se proponía que se restituyera lo que se había decidido disminuir. Bueno, no, afortunadamente eso no sucedió, pero se redujo un poquito en el caso de los salarios de los ministros y ministras. En el caso del Consejo de la Judicatura Federal, ni siquiera se ha reducido un mínimo el salario de los magistrados del Tribunal Electoral, de los consejeros de la Judicatura Federal y del conjunto de jueces de distrito, que todos ellos ganan más que la presidenta de la República. Entonces, me parece gravísimo que sin hacer un esfuerzo para reducir las remuneraciones y los gastos menos necesarios, más de mayores privilegios, se vaya directamente, tanto en el caso de la Suprema Corte, pues la propuesta de la presidenta aprobada por la mayoría de los ministros ya, se vaya a tocar las prestaciones de los trabajadores en lugar de suprimir, disminuir, es decir, agotar en primer lugar, pues la reducción de todos estos gastos suntuarios privilegiados o simplemente excedidos por encima de los límites que señala nuestra Constitución, la ley de austeridad, la ley de presupuesto, el proyecto mismo de presupuesto de la Federación. Y se les informe además a los trabajadores que quien está haciendo esa reducción no es el Consejo de la Judicatura o la Suprema Corte, sino la Presidencia de la República. Pues me parece otra vez ganas de engañar a los trabajadores para suscitar nuevas protestas, como ya sucedió en algún estado de la República donde anunciaron un paro contra estas reducciones. Ya, gracias, ministra Elenia Batres. Ministra, en este hilo de tweets que usted publica frente a lo que planteó, bueno, estos recortes que hay a los trabajadores es una propuesta de la ministra Norma Piña y que estaría siendo avalada por otros ministros. Esa es una primera pregunta. La otra pregunta, cuando ellos dicen suprimir el bono de fin de año para los trabajadores operativos de nivel PO 33 al MM 14, no sé qué sea eso, si nos hace favor de explicar, y disminuir el 50% del presupuesto del comedor de los trabajadores, más otros puntos que usted coloca que todavía no tiene la información ahí. Usted hace una contrapropuesta en apoyo, una contrapropuesta que más bien es suprimir el apoyo de comidas para ministros y ministras. Hasta enero del año pasado eran 85,000 pesos por persona Al mes, por cierto. al mes. Uf, Ajá. no, pensé que era anual. Apoyo de comidas para ministros y ministras. Ah, bueno, este es el que acabo de leer. Seguro de separación individualizado para quienes no tenemos condiciones generales de trabajo. Seguro de gastos médicos mayores para quienes no lo tenemos
por condiciones generales de trabajo, medicamentos no previstos en el seguro de gastos médicos mayores, colegiaturas en escuelas privadas. Y bueno, esta contrapropuesta que usted hace en términos proporcionales a la hora de este recorte, ¿sería suficiente o habría que apretar todavía algunas tuercas más? Bueno, justamente parte de los problemas que tenemos es que algunos de estos rubros ni siquiera son transparentes. Por ejemplo, bueno, tendríamos que contabilizar. Aquí no se mencionan todos los rubros, porque incluso también implica los boletos de avión, implica los gastos de viáticos, implica bueno, e implica contabilizar específicamente montos que no sabemos, como cuánto cuestan estas camionetas blindadas, cuánto cuestan tal y como están en este momento. Yo supongo que sí se pueden recuperar varios millones de pesos de la venta de por lo menos 10 camionetas blindadas, que eso implicaría esta reducción de camionetas que ya no se necesitarían si cada ministro tuviera solo una en vez de dos para movilizarse. Si se suprimieran estos 85,000 pesos por ministro al mes, bueno, ahí sí tenemos un monto previsto, pero hay otros rubros, por ejemplo, uno que yo desconozco en este momento, es cuánto se gasta estas dos áreas que propongo que se supriman y pasar obviamente a los trabajadores a otras áreas, pero suprimirlas implica suprimir el gasto operativo que actualmente realizan al movilizarse, pues esos 10 personas cuando un ministro va a una entidad federativa y pide que se le acompañe. Porque eso implica combustible o boletos de avión, más las labores, los días que permanezcan en la compañía del ministro correspondiente. Bueno, yo supongo que esta es una cantidad grande, no se me supo decir. Se dijo en un primer momento que 200,000 pesos gasta una de estas áreas, pero obviamente que eso no es ni siquiera posible. Creo que los 200,000 se los gastan tan solo en una visita que haga un grupo de estas personas en compañía de un ministro a una entidad federativa. Entonces, no sé cuántos viajes, cuántas veces al año están acompañando ministros, pero creo que puede ser una cantidad muy grande. Yo supongo que sí, que con estas cantidades debe ser más que suficiente, porque además sí se suprimieron otros rubros. Había rubros que se aprobaron en el presupuesto que eran absolutamente inexplicables, como la compra de materiales. Se aprobó, hubo un rubro, por ejemplo, de compra de cemento, arena, material de construcción, que se había incrementado 600% del año pasado a este. No se explicó qué obras eran las que iban a necesitar estos incrementos. Otro rubro era la compra de madera, otro rubro, bueno, entre otros rubros, pero además está suprimiendo rubros operativos. Entonces, no sé, porque finalmente no aprobamos con esta minuciosidad estas reducciones. No sabría yo cuánto se logró disminuir con todos esos rubros que sí se aprobaron o que también se aprobaron, y cuánto habría significado nada más esta parte del comedor y del bono de los trabajadores. Estos niveles que menciono son los niveles más bajos del tabulador de la Suprema Corte. Son los niveles del operativos, es el PO 33, es el nivel inferior más bajo, y el eh, 14. el MM14 es el nivel más alto que no se había tocado. Es un nivel medio. MM significa mandos medios y PO significa personal operativo. Entonces son los niveles inferiores, que es a los que se les está afectando con la supresión de este bono final
de final de año. Ya, gracias, ministra. Bueno, ya nada más para despedirnos, ministra, y le agradecemos muchísimo, y la gente escribe y agradece también estas clarificaciones y explicaciones, ministra Elenia Batres. Eh, me, me sorprende muchísimo escuchar que una ministra de la Suprema Corte de Justicia eh, no le entregan información de estos recursos, este manejo de recursos que está oculto. Pues si está oculto para usted, pues ni me quiero imaginar, pues para el pueblo en general, toda la información que está ahí, que es prácticamente clandestina, cuando tendría que estar todo subido en una página web, para que todos tengamos acceso a ver el manejo de cómo se usan los recursos del país asignados ahí a la Suprema Corte de Justicia. Ministra Lenia Batres, ¿cómo se despediría sobre este tema? Pues es una forma también de dar a conocer pues de estos puntos pendientes que tienen que formar parte de los ajustes que deben hacerse al Poder Judicial. Está muy mal acostumbrado el personal, bueno, los mandos de de las instancias superiores de este Poder Judicial, tan acostumbrados que tienden incluso a creer que hay formas legítimas como para sostener y defender este tipo de super salarios muy privilegiados que se han seguido manteniendo hasta la fecha en el Poder Judicial, no obstante que tenemos pues ya 15 años faltando al límite constitucional que dispone el artículo 127, pero también tenemos ya varios años en que se encuentran en vigor diversas disposiciones que simplemente nos negamos o se niega la administración del Poder Judicial a cumplir, entre ellas, pues la obligación de no estar creando fideicomisos más que los que se señalan en la ley, entre ellas, pues la obligación de devolver cada fin de año los remanentes del presupuesto, es decir, lo que sobre, devolverlo a la tesorería de la federación, es una obligación de ley y en lugar de eso se guarda en fideicomisos, la obligación de pues respetar las prestaciones de los trabajadores, como es este caso, y más bien ajustarnos y estar previendo disminuciones presupuestales que al mismo tiempo que garanticen la operación del Poder Judicial, pues justamente vayan y disminuyendo todo tipo de gastos que no son indispensables porque finalmente el presupuesto es uno y lo que deja de usar de presupuesto este Poder Judicial o cualquier ente público, pues se entiende que es liberar presupuesto para las necesidades de nuestra población. Infraestructura, derechos sociales son las dos grandes o los dos grandes rubros en los que debería priorizarse el uso del presupuesto y pareciera que pues no hay esa conciencia en el Poder Judicial y creo que es indispensable pues que pase a formar parte de los ajustes que impliquen la renovación no solamente electoral, sino también en el funcionamiento, en las prioridades y en la ética de este poder público.